¿Qué creen? Por fin pude conseguir buenas papas en el supermercado, así que decidí preparar estas tortitas de papa, que son muy fáciles, con muy poquitos ingredientes y que yo sé que no pueden faltar en esta temporada. Al menos en casa mi mamá siempre las prepara. Decidí acompañar con una ensalada de aguacate súper fresca porque el calor ya está a todo lo que da. Y bueno, pues ¿qué les parece si mejor me acompañan a ver la receta? Bueno, lo primero es poner a hervir 1 kilo de papas. Yo ya las tengo aquí en agua fría, y simplemente vamos a cubrir y las dejaremos a temperatura alta hasta que comiencen a hervir. Cuando eso suceda, reducimos la temperatura de nuestra estufa a media alta y añadimos una cucharadita de sal. Cubriremos nuevamente y las dejaremos cocinar hasta que estén suaves. Para ello, después de varios minutos, revísalas con un cuchillo y si las atraviesa fácilmente sin poner resistencia, quiere decir que ya están perfectas, así que retiraremos, dejaremos enfriar ligeramente y ya que no estén tan calientes debemos pelarlas. Ya listas, sin piel, vamos a ir cortándolas con un cuchillo para que sea mucho más fácil machacarlas. Como las papas estarán muy suaves, puedes utilizar un tenedor o un pisapuré normal. Yo compré este pensando que era mejor, pero cuesta un poco más de trabajo manejarlo. La verdad es que está algo durito, pero aún así creo que deja bien el puré. No sé si les ha pasado, pero a veces uno se emociona al ver algún producto nuevo y luego no funciona como esperábamos, sobre todo cuando compramos en línea. En fin, aquí ya tenemos listo el puré. Lo que sigue es agregarle 200 gramos de queso. Aquí te recomiendo utilizar el queso de mantequilla, también conocido como queso Chiapas, que viene envuelto en papel amarillo o en papel rojo. Ese le da un sabor muy rico a las tortitas, pero si no lo consigues o no te gusta, también puedes usar algún otro queso como el cotija, el añejo, el feta, etc. Esto pues ya te lo dejo a tu gusto. Pero es importante que sea uno que disfrutes porque las tortitas van a tomar su sabor. Ok, ahora agreguemos pimienta negra molida al gusto. Y mientras la estoy moliendo, te recuerdo que te dejaré los ingredientes, que no son muchos, en la cajita de información y también puedes encontrarlos al final del video. Mezclemos con una palita a incorporar todo muy bien para que así la papa tome el delicioso sabor del queso. Y no creas que he olvidado la sal. Lo que pasa es que aquí la cantidad va a depender del queso que estés utilizando, por lo que en este punto debemos de probar y entonces añadir la sal. Yo solo le voy a poner una pizca porque con el queso que estoy usando ya no fue necesario, pues tiene la cantidad perfecta de sal. Y ahora sí vamos a añadir 2 huevos que debemos batir ligeramente antes de vaciar. Y vamos a mezclar nuevamente a incorporar. Puedes ayudarte de un tenedor como yo o puedes hacerlo con tus manos, nada más que por los huevos que hemos agregado la masa estará muy pegajosa aún. Así que le vamos a añadir de 6 a 9 cucharadas o de 60 a 90 gramos de pan molido. Y me vas a decir, ¿por qué tu pan molido es amarillo? Bueno, esto es porque lo sustituí por polenta, pero sin problema utiliza el pan molido o en su lugar también puedes usar amaranto u hojuelas de maíz triturado. Vamos a ir agregando este ingrediente poco a poco. Comienza con unas 6 cucharadas y mezcla otra vez a incorporar. En este punto debemos seguir ya mezclando con nuestras manos para así ir sintiendo la masa. Si la sientes aún aguada y pegajosa, pon de 2 a 3 cucharadas más. Aquí yo tengo a mi ayudante que me va a poner unas 2 a 3 cucharadas más. En total yo añadí 9 cucharadas y mientras continúo mezclando me gustaría preguntarte, ¿con qué te gustaría acompañar estas tortitas de papa? ¿Te ha gustado la receta? Si es así, te invito a que te suscribas al canal. Pero bueno, continuemos. Para verificar que la masa de papas ya está perfecta, toma una porción y al formar una bolita no debe pegarse a tus manos. Eso quiere decir que ya tiene la consistencia perfecta. Ya no necesitas agregarle más pan molido o polenta como yo. Así que vamos a la estufa y agreguemos aceite a un sartén a que cubra bien la base, incluso un poco más para freír mejor las tortitas. Encendamos nuestra estufa a temperatura media alta y esperemos a que el aceite caliente. Mientras tanto vamos a ir formando las tortitas. Yo me ayudaré de una cuchara sopera y tomaré una cucharada copeteada, a la cual le iré dando forma de bolita y luego
Voy a ir aplastándola a que quede una tortita como te muestro en el video. No debe de quedar tan delgada, ve acomodándola de tal forma que quede algo gruesecita, ya que si la haces muy delgada lo que va a pasar es que se te puede romper al freír. El aceite ya está caliente, vamos a ir colocando de 3 a 4 tortitas dependiendo del tamaño de tu sartén, solo no pongas muchas para que no se baje la temperatura del aceite. Vamos a freír de 1 a 2 minutos por lado, cambiando o modificando de temperatura media a media alta cuando sea necesario para que no se quemen y tampoco para que la temperatura del aceite esté muy baja, porque luego por eso pueden absorber mucho aceite. En mi caso, después de un total de 4 minutos friéndose, ya están listas. Voy a retirarlas y las voy a ir colocando en una rejilla para removerles el exceso de aceite. Esto ayuda a que queden más crujientes por fuera, pero bueno, también puedes ponerlas en un platito con una servilleta. Ahora mismo las tortitas están muy calientes, así que voy a aprovechar para preparar una ensalada que me encanta para acompañarlas. Comenzaré cortando un aguacate por la mitad y le haré una cuadrícula con el mismo cuchillo. Con una cuchara voy a removerle toda la pulpa, de que no quede nada en la cáscara, porque imagínense que aquí en donde vivo 2 aguacates están en 50 pesos aproximadamente, así que pues los compro muy de vez en cuando porque me encantan y aprovecho entonces todo el aguacate. Pero bueno, para que no se haga feo voy a añadirle el jugo de medio limón. Y ya después le voy a agregar una taza de granos de maíz dulce que yo freí con un poquito de mantequilla, pero puedes usarlos así como vienen si ya están cocidos. También vamos a ponerle un cuarto de una cebolla morada bien picadita y un puñado de cilantro igual bien picadito, que dará un sabor muy rico y fresco. Continuamos con un tomate y la mitad de un pepino chico. Aquí ya me quedé corta, este tazón está bastante pequeñito, ni modo, voy a tener que cambiarlo a lavar más trastes, así que bueno, voy por otro tazón más grandecito. Ahí voy a agregar lo que ya tenía ahí y también el tomate y el pepino que no lo había incorporado todo. Ok, a mí me gusta además agregarle especias, usaré una cucharada de cebollín seco, pero si consigues del fresco mucho mejor, o puedes omitirlo. Ahora vamos a ponerle sal y pimienta al gusto. Te cuento que también puedes añadir de 1 a 2 chiles en vinagre bien picaditos para darle aún más sabor a nuestra ensalada. A mí me encanta usarlos, pero esta vez no tenía en casa. Y ya por último vamos a agregar otro poco de jugo de limón y aceite de oliva. Ya sabes que la cantidad es al gusto. Mezclamos a incorporar y podemos refrigerar hasta que vayamos a comer nuestras tortitas. Así de fácil ya tenemos lista una ensalada muy colorida, muy rica, fresca para acompañar estas tortitas de papa. Podemos servirla sobre una cama de arúgula o lechuga, lo que tú tengas en casa. Y ahora sí, a servir nuestras tortitas de papa, que son perfectas para el menú semanal. A los niños y grandes les va a encantar. Y para esta cuaresma no pueden faltar. Además, como viste, son muy fáciles de preparar. No necesitas muchos ingredientes y verás lo crujientitas que quedan por fuera y suaves y cremositas por dentro, con ese sabor predominante a queso que en lo personal me encanta. Y claro que también puedes usarlas para acompañar tu platillo principal. Pero bueno, espero te haya gustado esta receta de tortitas de papa. Agradezco muchísimo a los miembros del canal. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.